Un servicio que está bastante castigado. Desde marzo, bueno, nosotros cerramos a mitad de marzo y después ya no pudimos abrir hasta los primeros días de junio, así que tuvimos 2 meses y medio ahí parado. Bueno, ahí dentro de todo el municipio hizo algunas gestiones o un esfuerzo y bueno, pudimos empezar a trabajar presentando el protocolo, porque los gimnasios fueron los primeros en presentar protocolos o los únicos en presentar protocolos para poder empezar a hacer la actividad. Estuvieron más o menos 1 mes y medio evaluándolo y bueno, en junio nos dejaron abrir. Trabajamos junio y julio y bueno, se cortó a principios de agosto, que bueno, otra vez toda la actividad para atrás. Bueno, ¿cómo se subsiste? Porque encima en tu caso es una inversión, es festejar los 20 años de Gimnasio Altura desde el mes de marzo. Iba a ser un año totalmente, obviamente, distinto a lo que se venía planificando, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en mi caso sí, la inversión fue muy grande, pero bueno, dentro de todo, yo digo que gracias que vivimos en Torquín, que bueno, la gente que dentro de todo yo le debía por unas cuestiones de cosas que se hicieron en el gimnasio, el hecho de traer el transporte, la maquinaria, un montón de cosas que la gente de Torquín por suerte lo pudo aguantar, que me pudo aguantar. Es más, terminé de pagar lo último que debía hace una semana atrás, así que en eso, por suerte, la gente que es de pueblo tenemos esa ventaja. En eso me dio la mano muy grande el pueblo. Bueno, los clientes ni hablar, los alumnos siempre son muy firmes acá en el gimnasio y también dieron una mano muy importante. Y bueno, subsistir es difícil, la verdad no hay ayuda económica del Estado para nada, uno tampoco no la pide. Había unos créditos a tasa cero que esos créditos nunca aparecieron, pero bueno, por suerte ese salvavidas que nos tiraron esos 2 meses ayudó para que podamos sobrevivir. En el caso mío, yo estuve 2 meses que me bancaron mis hermanos y bueno, después hubo 2 meses que por suerte se pudo trabajar y bueno, ahí revivimos un poco, pero bueno, otra vez todo para atrás y bueno, es una etapa muy difícil que hay que soportarla. Mauri, más allá de que el gimnasio no abre, de alguna manera algunos elementos se pueden alquilar, se puede acceder a esos elementos, porque sabemos que bueno, hay cosas que sí se pueden trasladar, otras obviamente una cuestión lógica de tamaño no. Sí, elementos se pudo alquilar, pero bueno, es lo mínimo, no tiene casi ni sentido y es lo mínimo, pero bueno. Es más acompañar a la persona que confía en vos, ¿no? Digamos, más sí, que una ganancia de lo fue más que todo eso. Bueno, yo tengo prestada una bicicleta, 2 bicicletas y eso ya desde marzo a gente grande que la necesitaba, que unas bicicletas que no estaba usando, pero después sí, bueno, hubo algunos alumnos que me pidieron si le podía alquilar y bueno, algunas mancuernas y eso, pero es lo mínimo. Yo qué sé, es muy difícil, el rubro nuestro está muy castigado junto con los restaurantes y los hoteles, medio como que tenemos que pagar el pato de otras cosas y bueno, se nos hace difícil. Ahora, ¿cómo continúa? ¿Has hablado algo con las autoridades? ¿Se sabe cuándo se puede volver a reabrir? Bueno, hubo una posibilidad hace 10 días atrás de cuando cerramos, como que nos dieron una posibilidad que capaz que se podía haber abierto esta semana, pero bueno, volviendo a los casos anteriores, se tiró todo para atrás. Por suerte, bueno, los gimnasios de Ventana pudieron abrir, que estaban también bastante complicados. También hubo un gimnasio que había hecho una inversión muy grande como la mía y bueno, también estaba bastante mal con ese tema, pero bueno, pudieron abrir. Acá había posibilidades, pero bueno, no se sabe nada. Eso fue lo más difícil de todo esto, es que hay mucha incertidumbre
Nos pasó la otra vez, yo hay cosas que no había alquilado a principio de año por una cuestión de que nos decían que esperemos 15 días, y pasaron 2 meses y medio. Por suerte el intendente o la gente, las autoridades decidieron darnos la posibilidad de abrir, que bueno, también para ellos era difícil, porque aparte el rubro nuestro como que lo pusieron como que era un centro de infección y hay estudios que comprueban que no es así. Lo que pasa que, bueno, se están llevando por los primeros estudios que se hicieron cuando salió la pandemia, que en realidad ni sabían que estaba la pandemia y dijeron que como que uno de los focos fueron los gimnasios. Pero ahora están haciendo evaluaciones en todos lados y se dan cuenta que los focos no son el gimnasio. Los focos están en otro lado y bueno, acá es donde por ahí uno del lado donde lo ve dice esto está bien y esto está mal. Por eso, o sea, por el lado de, como no se sabe nada de la pandemia o nadie tiene la verdad en todo esto, uno lo ven de una forma y otro lo ven de otra forma, como en todas las situaciones que estamos viviendo. Algunos dicen hay que cerrar todos, otros dicen no hay que cerrar nada, hay que cerrar algunos lugares y bueno, uno realmente no tiene la verdad, no tiene la aposta de nada, ni siquiera las autoridades. Yo sé que desde el hospital están haciendo un esfuerzo muy grande todos, las autoridades también, pero vemos que por ahí se cierran algunas cositas y la gente sigue andando, los contagios siguen, entonces del lado de donde lo ve uno dice esto está bien y esto está mal, entonces es difícil opinar, ¿no? Sí, la gente necesita trabajar y nos tenemos que acostumbrar, como dicen los profesionales, a convivir con esto, ser responsables y todos necesitan trabajar. Es así, porque el Estado a todos lados no puede llegar tampoco asistiendo a la gente, ¿no? Sí, es así, todos necesitamos trabajar, nos tenemos que adaptar porque, o sea, yo no puedo abrir el gimnasio otra vez y a los 15 días decirme cerralo, porque hay otra vez otro foco de infección. Entonces para eso están los protocolos, pero bueno, el restaurante pasa lo mismo. No sé, se vio la vez que se cerraron los restaurantes, era un sábado, los sábados es donde más compra mercadería en los restaurantes. Entonces es más difícil, es difícil todo eso, esas situaciones. Yo digo que la gente grande es la que se tiene que cuidar, o sea, es la que no tiene que salir, es la que se tiene que cuidar un montón. Nosotros a la gente grande la tenemos que cuidar de esa forma, de cuando nos vamos a ir a visitar, nos tenemos que cuidar nosotros delante de ellos, y bueno, y el resto de la sociedad tiene que empezar a convivir. Es una pandemia que no la tiene clara nadie, algunos la toman como una gripe, y bueno, y a otros pasan casos como pasó acá en Torquí, que hubo fallecido y es muy grave, y bueno, esa es la gente que yo creo que tenemos que cuidar, es la gente que no tiene que salir, es la gente que no tiene que compartir nada, porque bueno, nosotros vimos ahora los principales contagios vinieron del mate, ni siquiera de reuniones grandes, principalmente salieron del mate o la gente que comparte en la casa cosas. Entonces tenemos que aprender a convivir. Y ya te digo, hay gente que tiene que salir a laburar. Yo sé que me voy a recuperar. Los restaurantes de Torquín yo sé que se van a recuperar, pero o los hoteles también, pero la gente tiene que aprender a convivir con esto, no se tiene que asustar y bueno, tiene que vivir.